Tengan claro que todo aquello que no superen en esta vida les tocará hacerlo en la próxima, y así sucesivamente. Hoy les voy a platicar de la reencarnación y de la regresión a vidas pasadas. Toda esta aventura que les platico comenzó con un juego. Hoy tengo que reconocer que hasta ese momento veía las cosas de la reencarnación, las vidas pasadas y las regresiones como algo absurdo. No creía demasiado en cuestiones espirituales, sin embargo, lo que empezó como una tontería terminó por convertirse en uno de los cambios más importantes en mi vida. Sobre todo porque fue lo que me abrió la mente y me hizo entender que la espiritualidad no es un juego, sino algo real. Y es algo verdaderamente maravilloso. Caminaba tranquilamente por la calle cuando de repente noté una mano en mi hombro. Al girarme me di cuenta que era mi amiga Carolina. Me sorprendió verla con aquella enorme sonrisa y plagada de felicidad. El día anterior platicamos y me comentó que tenía muchos problemas y que desde hacía algunos días no paraba de llorar. Mi sorpresa al verla fue enorme. Al mirarla tan contenta, hizo que me diera mucha curiosidad. Así pues, con todas estas preguntas que yo no lograba entender, por qué la veía como la veía, y sin embargo ayer me había comentado cómo se sentía, le dije: te veo muy feliz. ¿Ya has solucionado tus problemas? No, me respondió ella con su sonrisa. Entonces, ¿a qué se debe el hecho que estés tan contenta?, le pregunté. Mi vida ha cambiado. ¿Cómo? ¿Te sacaste la lotería? ¿O qué pasó? No, mucho mejor que eso. ¿Y qué puede haber sido mejor que sacarse la lotería? No logro entender. Vengo de hacerme una regresión y hoy soy una mujer nueva. Todos mis traumas han desaparecido y los problemas ya no me afectan. ¿Cómo? ¿Una regresión? Pero, ¿de qué diablos estás hablando? La realidad es que yo no entendía nada. Sí, Miguel Ángel, una regresión a vidas pasadas. ¿Y eso funciona? ¡Uy! ¿Y qué tanto? Un montón. ¿Qué acaso no me ves feliz? Sí, claro, por supuesto que te veo feliz. Traes una súper sonrisa, pero ¿qué es lo que no sabes? No lo entiendo. Igual te han sacado dinero y ya está, ¿no? No. Te estoy diciendo que soy feliz y que mis traumas están más que superados. Pero también los tengo identificados. ¿Y si te han sugestionado y mañana dentro de unos 2 o 3 días vuelves a sentirte mal y nuevamente a rumiar todo esto que me platicaste el día de ayer? No. Eso no va a suceder. Hay muchísima gente en el mundo que ha pasado por este proceso. Es un gran proceso de cambio al que me he sometido. La realidad es que no soy la única. Me cuesta de verdad tanto creer lo que me estás diciendo. Hagamos una cosa. ¿Qué te parece? Ella me comentó. ¿Por qué no te haces una regresión y así lo compruebas por ti mismo? No, ¿cómo crees? No pienso, pero para nada, gastar dinero en eso. Bueno, ¿y qué pasaría si yo te lo pago? ¿En serio? Bueno, yo pensé entre mí, pues esto es una verdadera broma. Y ella me contestó: sí, claro, yo lo pago. Vamos a llamar a la terapeuta. ¿Qué te parece si agendamos una cita? En ese momento Carolina sacó su teléfono, marcó, y la realidad es que tengo que reconocer que estaba pues pensando que esto era broma y que no estaba llamando a nadie. Pero sí que me equivoqué. Mi amiga me pidió cita para que me hicieran entonces una regresión. Al final de la conversación, pues resultó que ya tenía día y hora para mi sesión. Habían pasado algunos días desde aquella vez que hablé con mi amiga y entonces me contacta Carolina y me dice: hola, ¿estás listo para tu regresión? ¿Cómo?
¿Aún sigues con eso? ¿De veras? Ríete lo que quieras, pero a las 4 estoy en tu casa. Y si no, te haré manita de puerco. Y si no te abro la puerta, ay ya, no te estés haciendo del rogar. Esto ya está pagado y ya está la sesión para ti. Al colgar el teléfono me puse a imaginar todos los posibles escenarios que podría encontrarme justamente cuando yo llegara. Si les soy sincero, mi mente no creó ninguno bueno. La realidad es que todos eran nefastos. ¿Dónde está la estafa? ¿Dónde está el fraude? ¿Dónde está la mentira? Pero una vez más en mi cabeza me estaba engañando, porque lo ocurrido no tuvo nada que ver con lo que yo me estaba imaginando. Nuestra mente nos intenta convencer de falsas ilusiones, hasta tal punto que nos las muestra con tal intensidad que mucha gente vive condicionada por estas falsas realidades, generadas por su propia mente. Recuerden que el miedo, la ansiedad, la ignorancia y todas estas emociones negativas son la gasolina que alimenta la parte de la mente que genera justamente estas falsas ilusiones. Si aprendemos a gestionar las emociones negativas, venceremos a la parte oscura de nuestra mente. Bueno, retomo la historia. A las 4 de la tarde, como habíamos quedado, mi amiga se presentó en casa. Media hora después ya estábamos sentados en la silla esperando a que la persona, en este caso el terapeuta, nos invitara a pasar a la sala donde se llevaría a cabo. En esos momentos previos pensé que me encontraría en un lugar ambientado con cosas místicas, pero me equivoqué. Era una habitación normal con una decoración tradicional. La primera impresión que tuve al entrar fue muy positiva y no tenía nada que ver con lo que estaba yo imaginando. Supongo que estarán deseando saber qué ocurrió en aquella estancia para que mi vida cambiara a tal grado que hoy estoy yo platicándoles todo esto. Bueno, por favor, tengan un poco de paciencia, ya que me gustaría describirles justamente el momento previo cuando entré a esta habitación, a la salita, donde estaba aquel hombre que iba a impulsar de forma radical mi cambio espiritual. El hombre muy amablemente nos invitó a pasar. Una vez dentro, me pidió que me sentara en una sillita. Él se situó a uno de mis lados y me dijo que desde ahí él iba a guiar la sesión. Carolina también hizo lo propio y se sentó. Todo estaba por dar comienzo a la regresión, estaba listo, al menos eso yo creía, y en ese momento el hombre nos dijo que si queríamos tomar un café. La verdad es que esto me sorprendió, no me esperaba que nos ofreciera nada. La cuestión es que antes de llevar a la práctica la sesión, pues efectivamente tomamos ese café, platicamos un poco. Tengo que reconocer que aquel tipo empezó a caerme bien y pronto me di cuenta que no era el típico charlatán, estos que te venden gurú con turbante, etcétera, que ves en YouTube. Le pregunté al terapeuta, ¿llevas mucho tiempo realizando estas terapias? Y me contestó, sí, algunos años. ¿Y cómo fue que te empezaste a interesar por estos temas?, le pregunté. Y entonces me dice, mi historia es bastante larga, pero te la voy a resumir. Mi vida se había convertido en un sinsentido, sobre todo después de que mi pareja falleció. No esperábamos esta trascendencia, pero bueno, como podrás imaginar, desde entonces, pues estaba yo sumamente en la depresión. Mi desesperación era tanta que incluso valoré la posibilidad de quitarme la vida. Sin embargo, un día me dije a mí mismo que no quería sufrir más. No sé si fue cosa de Dios, el universo o simplemente el destino. Pero la cuestión es que un amigo me propuso hacer un viaje a la India. Y sin pensarlo dos veces acepté. ¿Y un gurú de la India transformó tu alma?, le pregunté. No, ¿cómo crees? Eso de que la gente cambia cuando va a la India o al Tíbet, para mí, en mi perspectiva, es un mito. Un mito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues la gente cambia en su mente. Somos aquello que pensamos. Entonces, ¿qué sucedió en la India? Platícame. Pues que me aburrí.
y que me aburrí tanto que tuve 2 semanas para pensar y reflexionar. Mi amigo fue a buscar gurú, más un gurú, más un gurú, más un místico, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, por el contrario, pues pasé bastante tiempo en el hotel pensando y me sirvió ese viaje para tomar conciencia de lo que necesitaba plasmar en mi cambio de vida y así que yo dejara de sufrir. ¿Y qué pasó después? Al regresar de viaje me encontré con un viejo amigo al que hacía bastantes años no veía. Y sorpresa. ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó? Pues que llevaba años vinculando todo este tema de su vida con la espiritualidad. Él fue quien me introdujo a esto y quien me ayudó a cambiar mi vida. Este amigo me hizo mi primer regresión. Como yo ahora lo voy a hacer contigo. ¿Y qué sucedió en aquella primera regresión? Me vi en una vida anterior, en la cual fui carpintero. Tuve una esposa maravillosa y 4 hijos. Sin embargo, en esa existencia pasé un trauma muy doloroso, el cual seguía arrastrando hasta este momento. Por suerte, en pocas semanas, ese mal desapareció para siempre y mi evolución espiritual dio un giro brutal. A ver entonces qué sucede conmigo. Nunca se sabe, Miguel Ángel, nunca se sabe. Minutos más tarde comenzamos la regresión y me dijo: cierra los ojos, Miguel Ángel. Ahora tienes que relajarte y para ello lo primero que debes hacer es respirar profundamente y expulsar el aire despacio. Apenas tardé unos minutos en acceder a ese estado de relajación profundo que cuando ocurrió, no lo sé, no sé en qué momento fue, pero ahora les voy a platicar cómo fue esa primera regresión. Estaba en otra época. Yo diría que habrá sido el siglo XVI aproximadamente, ya que la forma de vestir, las casas y todo lo que podía observar, pues creía yo que podía coincidir con este siglo. Yo era un hombre de mediana edad, casado y con varios hijos. Desempeñaba el trabajo de un campesino y, aunque vivía cómodamente, era una especie de capataz que a su cargo tenía varios hombres. Sin embargo, las tierras eran de una persona muy, muy importante, muy estirado y muy picky. Al parecer, y en esa comparación con el resto de los trabajadores, la realidad es que a mí me iba bastante bien. Había yo conseguido comprar un pequeño terreno que cultivaba y que usábamos nosotros también para sustento a nivel familiar. Era un tipo más o menos como de clase media, por así definirlo, y vivíamos más o menos bien. La realidad es que no nos faltaba nada. Mi casa y el terreno era lo único que poseía, y aunque para esa época era mucho, teniendo en cuenta que por lo general los trabajadores no poseían propiedades y mucho menos tierra, pues mi vida era bastante buena. En definitiva, mis hijos iban a heredar algo con lo que ellos podían asegurar su futuro, donde no iban a pasar hambre ni ningún problema más allá de lo ordinario. Sin embargo, un día sucedió algo que lo cambió todo. El señorito super piqui que les estoy platicando, para el cual yo trabajaba, se empeñó a quedarse con el trozo de mi tierra, en donde yo vivía con mi familia. Y ahora pues quería construir un establo para tener unos nuevos caballos que iba a comprar, y entonces, ¿por qué no? Quiso comprar mi terreno, a lo que pues yo me negué. Si algo tenía claro es que esa tierra iba a ser para mis hijos. Sin embargo, el señorito piqui, como les digo, se empeñó en quitármela, hasta tal punto que promovió una campaña en donde empezó a desprestigiarme con el fin de apoderarse de ella. Como era habitual en aquellos tiempos, la palabra del señorito acomodado valía más que la de un simple campesino, por muy capataz que fuera, Por lo que pues la realidad es que no le costó ningún trabajo poder obtener todo el objetivo que quería y desprestigiarme.
El malvado y siniestro hombre me acusó de haberle robado una cantidad enorme de dinero. Así que las autoridades me obligaron a entregarle mi trozo de tierra, pues como compensación. Además de trabajar para él por la mitad de la jornada hablando económicamente, durante 5 años. Esto, pues para pagarle un dinero que nunca me robé. Luego, una vez que concluyó todo este tema del castigo, pues ¿qué creen que hizo este señorito? Me despidió. En ese momento mi ruina y la de mi familia fue abismal, porque nadie quería darnos trabajo. ¿Quién iba a quererse relacionar con un ladrón y con una familia de ladrones? Al concluir con la regresión, estaba impactado por lo que sucedió. Mi escepticismo había desaparecido. No tenía ninguna duda de la experiencia. Había sido totalmente real. De verdad, hoy les digo, existen las vidas pasadas. Aquella tarde comprendí por qué en la actualidad era una persona que le tenía tanto miedo a las deudas y a la falta de prosperidad. Amigos, arrastraba un trauma de aquella vida como campesino. No se imaginan lo que me cambió la vida el hecho de tomar conciencia de que la mayoría de nuestros miedos están generados por traumas, los cuales se han forjado en nuestra vida actual o incluso en vidas anteriores. Aquella tarde tomé la decisión de investigar el tema de la reencarnación y para ello pensé en escribir este libro, documentado con casos y tratándolo de hacer lo mejor posible. Era consciente que desde los budistas hasta las corrientes espirituales del pensamiento moderno creían en vidas pasadas, por lo que el abanico de opciones para hallar casos y conocer este tipo de experiencias es inmenso. A los pocos días de vivir la experiencia de la regresión, que hoy acabo de contarles, me acerqué hasta un monasterio budista con el fin de entrevistar a los monjes. Como ya saben, mi deseo era investigar más, ahondar más en todo este tema de la reencarnación, y qué mejor manera que empezar por el budismo. Pues les platico que pasé varios días buscando monasterios en internet. Mi deseo de alojarme en alguno de ellos también era muy poderoso. Y bueno, aunque supuse que esto iba a ser complicado, encontré uno en España que tenía una parte habilitada para visitantes, para realizar cualquier tipo de actividad vinculada al budismo. Aquello era magnífico. Tuve claro, muy claro, que me alojaría en uno de esos monasterios para poder pasar las 24 horas. Y entonces estando ahí, poder profundizar en el tema de la reencarnación según la filosofía budista. Antes de hacer oficial la reserva, me informé por teléfono y bueno, platiqué acerca de mi propósito. Una chica me atendió muy amablemente y me comentó que no habría ningún problema, que podía yo entrevistarme con un monje de la orden. Bueno, pues una vez hecha la reserva, solo me quedó entonces esperar a que llegara el día marcado en el calendario, agarrar mi vuelo e irme. 6 días más tarde me desplacé hasta el monasterio. Mi enorme deseo de conocer el lugar hizo que me presentara allí a las 9 de la mañana, o sea, 3 horas antes de que me entregaran las llaves de la habitación. Pero aproveché ese tiempo para visitar los patios, los jardines y las estancias que habían estado abiertas, entre ellas una librería, donde tenían infinidad de libros sobre budismo y espiritualidad. Mi fascinación fue absoluta y fue maravilloso poder contemplar que había una sección con cientos y cientos de títulos que trataban el tema que a mí me interesaba en ese momento. No saben la cantidad de libros que compré. A las 12 fui a la recepción para que me asignaran una habitación. 5 minutos más tarde estaba yo sentado en la cama contemplando unas preciosas vistas que se observaban a través de un enorme ventanal. Y 10 minutos más tarde bajé a los jardines y me senté en un banco durante un rato. Instantes después escuché hablar a un grupo de personas por ahí diciendo que justo al lado había una zona de meditación, donde los clientes del hotel tenían acceso gratuito.
Así que, obviamente, y sin pensarlo 2 veces, me lancé para allá. Amigos, allí se respiraba paz absoluta. Apenas había gente, por lo que pude escoger una zona privilegiada cerca de las estatuas que estaban ahí, justamente, en esa estancia. Medité unos minutos hasta que un clic, algo, saltó a mi mente. En ese instante recordé que había visto en la página web del monasterio que a la 1 del mediodía tenían algunas conferencias impartidas por un monje. La verdad es que no me fijé ni siquiera en el tema, solo en el cual pues iban a llevar la charla, pero bueno, sin embargo, siempre es enriquecedor escuchar a un hombre sabio hablar de cuestiones existenciales, por lo que me quedó claro que yo tenía que acudir a esa conferencia. Al alojarnos en el hotel nos dieron una pulsera con la cual nos podíamos beneficiar con ciertas actividades que iba a haber ahí, como por ejemplo entrar a la conferencia sin tener que pagar por ella. Voy a resumirles muy brevemente el asombroso concepto de la plática que dio ese monje. El lenguaje que usó fue un lenguaje cotidiano, nada elevado, complicado de entender. Entonces es así para que todos los que estuviéramos presentes, indistintamente de que fuésemos expertos en el tema del budismo o totalmente inocentes, naïves, captaran a la perfección el concepto. La felicidad, aunque pueda parecer un estado de ánimo provocado por las emociones, no lo es, al menos la verdadera felicidad. Y es que la auténtica felicidad proviene de un estado mental de conciencia. Las emociones generan entre nosotros sentimientos, los cuales asociamos a felicidad, tristeza, rabia, angustia, desesperación, esperanza y un largo listado. Sin embargo, son solo eso, sentimientos generados por emociones. Y por lo tanto, un sentimiento nunca puede ser algo verdadero, pues está generado por emociones. Las emociones son percepciones, y las percepciones no son objetivas, sino subjetivas. Un claro ejemplo de ello es lo que, ante una misma situación, puede ser positiva o negativa, las personas generan emociones distintas. Por lo tanto, los sentimientos generados por las emociones son algo subjetivo, que dependen de cada individuo, que, según el estado de conciencia, los vivirá de una manera u otra. Para ser felices tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, ya que todo empieza por los pensamientos. Un pensamiento deriva en un deseo y un deseo en una acción. La acción, amigos míos, es el resultado de nuestros pensamientos y por ende la parte visible de nuestro estado de conciencia. Una persona que decida hacer malas acciones en su vida es alguien con la mente oscura e infeliz, mientras que por el contrario, una persona que realiza buenas acciones es alguien con una mente lúcida y feliz. Espero que este resumen del concepto sobre la felicidad que tiene este monje les haya servido para reflexionar sobre ello. Pues considero que es muy interesante, ya que por norma general no solemos ver esta cuestión desde el prisma correcto o desde el lado correcto. Al salir de la sala, fui al restaurante del hotel para disfrutar de una deliciosa comida. El hambre hacía mella en mí y no había desayunado nada aquella mañana, y eso ya era demasiado. Fue por la tarde, más o menos por las 6, cuando finalicé y finalmente pude entrevistar al monje, quien casualmente fue el mismo que había impartido la conferencia unas horas antes. Nos reunimos en la misma sala de actos y, aunque esto fue a puerta cerrada, tengo que reconocer que en esos instantes previos a la entrevista estaba muy, pero muy nervioso.
La idea de tener tan cerca a un monje budista me intimidaba, ya que desde cierto sentido tenía yo una admiración tremenda por ellos y yo, como les comentaba antes de someterme a esa regresión, nunca había sido un tipo demasiado espiritual. Sin embargo, el fascinante mundo que rodea a los monjes siempre me llamó la atención, generándome una curiosidad inmensa. Ahora les platico de la entrevista que tuve con Amber. Así se llama el monje, para que conozcan todo lo que me contó sobre lo que es la reencarnación. Lo primero que quiero es agradecerte tu tiempo a que hayas accedido a esta entrevista. Le comenté con una sonrisa. Es un placer, Miguel Ángel, me respondió. Supongo que el budismo tendrá una idea concreta sobre el tema de la reencarnación, pero luego cada uno de nosotros la concebirá de una forma distinta, aunque dentro de un contexto general de la propia doctrina que ustedes representan. ¿Es así? Efectivamente. Debes tener en cuenta que el budismo es una filosofía que se basa en una experiencia personal. El propio Buda decía que no debemos creernos nada, ni siquiera lo que él decía, sino que debemos experimentarlo por nosotros mismos y luego sacar nuestras propias conclusiones. El budismo no es una imposición de creencias, sino una serie de consejos que han funcionado a millones de personas a lo largo de la historia para su crecimiento espiritual hacia la iluminación. Entiendo. Suena fascinante. Sí que lo es. ¿Qué es para ti la reencarnación? La reencarnación es un proceso de evolución. Nuestro espíritu se reencarna una y otra vez para crecer espiritualmente y así purgar nuestras malas acciones. Esta purga se realiza a través de lo que conocemos como lo que es el karma. Es más, si creas karma bueno en futuras existencias, te vas a beneficiar de ello, mientras que si las generas de forma negativa, debido a tus malas acciones, pagarás las conciencias también en otras vidas, o incluso en la misma que lo generaste. Mientras que no alcancemos la iluminación, estamos condenados a permanecer en la rueda kármica y por tanto a tener que reencarnar una y otra vez. Oh, entiendo. Igual que las reencarnaciones nos sirven para aprender y evolucionar, ¿podemos también involucionar? Por supuesto, todo depende de nosotros, de nuestras acciones y del karma que generemos. Ok. ¿Y cuántas veces tenemos que reencarnar hasta poder abandonar la rueda kármica que mencionas? Eso depende de cada uno. Hay quien en pocas vidas logra la iluminación, aunque no suele ser muy común, y otros necesitan cientos, miles o millones de reencarnaciones. Ok. Yo me sometí a una sesión regresiva y vi una de mis vidas pasadas. En aquella terapia tomé conciencia de que podemos generar traumas en otras vidas y arrastrarlos a futuras reencarnaciones. ¿Esto también se debe al karma? Bueno, en parte sí. El motivo trágico que nos lleva a que nazca un trauma en nuestra vida es consecuencia de arrastrar un karma negativo de una existencia anterior. A ver, yo necesito, por favor, ¿me puedes explicar alguna de tus vidas pasadas? Pregunté con mucho interés. Claro, te hablaré de ellas. Ahora les platico qué fue lo que me comentó Amber. En mi vida anterior viví como ermitaño, en la montaña de Montserrat. Llevé una vida apegada a la naturaleza y a los animales, en la cual, por primera vez en todas mis encarnaciones como humano, me abstuve de comer carne, ya que creé una conexión tan fuerte con el entorno que empaticé con los animales, considerándolos como lo que son, nuestros hermanos existenciales. Actualmente, en esta vida, soy vegano y llevo a la práctica muchas de las cosas que aprendí en mi existencia anterior. Como ermitaño, adopté valores que hasta el momento ignoraba,
los cuales me sirvieron no solo para evolucionar espiritualmente, también para generar un karma positivo, del cual hoy me estoy beneficiando en esta vida como monje budista. Otra de las cosas que empecé a experimentar en esa encarnación fue, por ejemplo, la meditación. La posibilidad de llevar a cabo en plena naturaleza, rodeada de animales y alejado del ruido mundano, es algo asombroso. Supongo que debido a esto, en la actualidad siento constantemente la necesidad de retirarme y a menudo a la montaña para pasar unas horas en completa soledad, fusionándome así con el entorno natural y los seres vivos que habitan en él. Te he contado la parte buena de aquella vida pasada como ermitaño, pero no te he hablado de la causa que me llevó a esconderme en la alta montaña. Toda mi familia, incluso yo mismo, fuimos condenados a la hoguera, acusados de brujería. Yo conseguí escapar, y a pesar de que busqué la manera de ayudar a mis seres queridos, no lo logré, no lo conseguí, porque todos murieron presos en las llamas. Fue entonces que no me quedó otro remedio que huir a la montaña, ya que si me encontraban, yo también terminaría en la hoguera. Pasé 4 décadas viviendo como ermitaño, hasta que con 65 años más o menos, me llegó la hora de dejar este mundo. Este es el resumen de una de mis vidas pasadas. Tras conocer el relato de Amber, continuamos con la entrevista, pues yo tenía algunas cuestiones que deseaba preguntarle. ¿Conoces más vidas pasadas que hayas tenido aparte de esta que me platicas? Sí, claro, conozco muchas más. ¿Y cómo tienes conocimiento de ellas? ¿Tú también te sometes a regresiones? Alguna vez lo hice, pero la mayoría de las vidas pasadas que conozco son a través de la meditación y de los sueños. ¿A poco se puede obtener y se puede conocer las existencias anteriores meditando? Claro, por supuesto. La meditación nos sumerge en un estado muy profundo de nuestro ser y ahí dentro se esconden todos nuestros secretos. ¿Cómo crees? ¿En serio? ¿Qué me puedes decir entonces sobre los sueños? Bueno, hay diferentes tipos de sueños. Por ejemplo, están los sueños generados por nuestro subconsciente, los cuales son meros estímulos emocionales provocados por el estrés, la ansiedad, el miedo, las preocupaciones del día y de tu vida en general. Luego, tenemos los sueños premonitorios, que son aquellos que nos muestran sucesos que van a acontecer y que por lo tanto nos anticipan el futuro. Además, entre otro tipo de sueños, están también los que nos transportan a vidas pasadas. Como digo, hay muchos otros, pero estos que te platico son los 3 que son más comunes. El problema es que si no tienes la mente entrenada, te va a costar trabajo diferenciarlos unos de otros. Ok, entonces, ¿cómo podemos entrenar la mente? Pues, leyendo los libros adecuados, asistiendo a entrenamientos eficaces, escuchando a grandes maestros, haciendo meditación, enfocándote, siendo persistente con tu tema espiritual. Todo en la vida requiere de dedicación y compromiso. Si realmente te interesa entrenar la mente, estarás dispuesto a dedicar tiempo, esfuerzo y sacrificio. Ok. Creo que ya lo caché. Lo tendré en cuenta. Gracias por todo, Amer. Ha sido un placer, querido amigo. El principal objetivo de mi visita a ese monasterio se había cumplido. Y tengo que comentarles que la satisfacción fue verdaderamente mayúscula, ya que la entrevista con el monje había resultado muy interesante. Y la verdad, me sentía muy, pero muy feliz por ello. Pasé una de las noches más plácidas de toda mi vida. En ese hotel se respiraba un ambiente de paz y de armonía, como pocas veces lo había sentido. Dormí de un tirón, me levanté como si estuviera nuevo, listo para emprender el viaje de regreso a casa. Sin duda la estancia allí había valido tanto la pena.
Hoy les digo que la investigación continuaba abierta. Y el siguiente paso fue conocer la opinión de un sector más escéptico que existe con respecto a la reencarnación. Sí, efectivamente, me adentré en el campo de los detractores. Ya saben, todos esos que dicen no, porque no está aplicado por el método científico. Quería yo conocer el punto de vista al respecto. A pesar de que yo tenía claro que existen otras vidas, la reencarnación es una evidencia. Pero era necesario darle voz a esos detractores. Me queda claro que no está bien criticar ni hablar mal de los demás, y mucho menos en esto que les estoy leyendo de contenido espiritual. Sin embargo, soy humano y como tal, tengo mis imperfecciones. Es por eso por lo que no me voy a reprimir a la hora de definir la sensación que me transmiten estos detractores de los cuales vamos a platicar. La realidad es que me producen un rechazo absoluto. Como saben, amigos míos, yo era un escéptico de manual antes de experimentar la regresión. Sin embargo, jamás fui un detractor, ya que nunca he soportado ese tipo de personas. Por si no lo saben, un escéptico no tiene nada que ver con un detractor. Es muy diferente, ya que el escéptico tiene la mente abierta y si le demuestran que está equivocado o experimenta algo por él mismo que le hace cambiar de opinión, entonces deja de ser escéptico. Mientras tanto, el detractor, por el otro lado, está cerrado en una banda completamente. No otorga la posibilidad de que se demuestre nada diferente a lo que ellos piensan. Ni siquiera tiene la voluntad de experimentar algo que considera contrario a sus ideas. Simplemente está negado. Es más, conozco a detractores que sin buscarlo se han enfrentado a una experiencia mística y tras vivirla y comprobar que era real, han seguido negando el fenómeno una y otra vez, atacando con más rabia y con más fuerza a los defensores. Como han podido escuchar, la diferencia entre escéptico y detractor es muy grande. Bueno, aclarada esta cuestión, ya que esto era de total importancia y que ahora conocen los dos conceptos, voy a explicar cómo transcurrió mi experiencia dentro del mundo detractor. Por cierto, me infiltré y me hice pasar por uno de ellos, con el fin de obtener la información veraz, tal cual lo que estaban pensando. Mi deseo era saber qué opinaban de la reencarnación. Si yo me hubiese presentado como investigador, me habrían rechazado y ridiculizado. Nunca habría sabido qué opinan realmente del tema. Así pues, teniendo esto en claro, me hice pasar por uno de ellos. ¿Qué tal, Ahora les platico todo lo que fue esta aventura. Todo comenzó en un foro de internet, donde el hilo de la discusión era precisamente el de la reencarnación. Allí pude ver a varios detractores que atacaban sin piedad a todas aquellas personas que opinaban de forma favorable en el tema de las vidas pasadas. Es más, hubo alguno que me llamó la atención de manera especial, y fue el hecho de que no solo atacaban a estas personas, sino que también intentaban ridiculizarlas para que se sintieran mal y no volvieran a dar su opinión. Además, comprobé que incluso cargaban enormes dudas y que hacían todo lo posible para posicionar estas dudas en contra de los creyentes. La presión que sometían en los demás era brutal. Pronto me di cuenta de que esta forma de actuar se debe a una estrategia que casualmente, o no, que yo más bien creo que sí, utilizan los defensores de lo políticamente correcto para poder imprimir la opinión de ellos y que uno pueda poder pensar como ellos. Lamentablemente, una vez más, pude comprobar que vivimos en un mundo al revés. Voy a omitir en este momento las groserías, donde todos se autoproclaman buenos, progresistas, tolerantes, defensores de la libertad de expresión y bueno, pero oprimen y persiguen hasta la extenuación a quienes no comulgan con sus ideas. El mundo de los detractores es un lugar terrible, donde la falsedad y la manipulación son algo tan recurrente que brota de todos ellos con una total naturalidad.
Tengo que reconocer que me costó mucho hacerme pasar por uno de estos tipos. Y aunque me costó tanto trabajo, ¿de veras? Que bueno, hice milagros para seguir adelante. Sin embargo, tras semanas infiltrado, conseguí que me invitaran a un grupo privado, estos de redes sociales, en donde se juntan detractores y hablan de estos temas. Ahí, totalmente, sin tapujos, sin máscaras, ahí se maquinaban las estrategias para desprestigiar temas determinados y personas concretas. La maldad que emanaba de todos ellos era tan grande que el corazón se me encogía. Estos detractores no mostraban ninguna piedad. Mentían y hacían lo que fuese, para lograr sus objetivos. Nunca en mi vida había visto a gente tan extremadamente mala y negativa y manipuladora y etcétera, etcétera, etcétera. Pasé varios días en lo que apenas intervine en alguna de las conversaciones, ya que necesitaba digerir todo lo que estaba viendo y escuchando. Si les soy sincero, fui incapaz de participar por temor a revelarme y ser descubierto. Imagínense las barbaridades que llegué a escuchar. Es más, les voy a platicar algunos de los fragmentos de estas conversaciones para que tomen conciencia de lo que les digo. Debemos desprestigiar el tema de la reencarnación, pues nuevamente se está poniendo de moda, por lo que será un mercado muy atractivo. Por tanto, podemos lucrarnos de ello a través de las personas que no creen y de aquellas que han sido víctimas de algún estafador. No solo van a ganar dinero los gurús, ¿cómo creen? El lado escéptico también genera mucho interés, y ahí es donde entramos nosotros con las revistas y los programas de radio, tele, podcast, video, etc. Es importante que diseñemos una campaña contundente y que arranquemos cuanto antes todo en los foros de Internet. Hay que masacrar a todo aquel que apoye o defienda la reencarnación y que asegure que es algo veraz. Tenemos que destrozarlos sin piedad. Yo les pido que no les tiemble el pulso a la hora de hacerlo. Al leer lo que acabo de exponer, me di cuenta que los mundos escépticos y detractores arrastran un gran negocio, ya que hay multitud de canales que generan dinero con ello, por lo que tuve claro que posiblemente alguno de estos detractores ni siquiera lo fuese en realidad, y su cometido no era otro que ganar dinero en estos temas. Amigos, igual que hay personas que quieren amasar y tener grandes fortunas utilizando la mentira y el engaño dentro de la parte creyente de la espiritualidad, también hay otras del bando opuesto que se enriquecen a través del escepticismo. Les voy a compartir otro fragmento que rescaté del foro. Hay un nuevo gurú al que tenemos que joder. Este tipo se hace llamar Borja Rosado. En los últimos meses se ha convertido en un referente para quienes creen en la reencarnación. Nuestro objetivo es desprestigiarlo, por lo que tenemos que intentar buscar sus trapitos sucios que pueda tener en su vida. En el caso de que esté limpio, haremos como que nos estamos inventando algo. Si aplicamos la metodología habitual, conseguiremos que miles de personas duden de él y por consiguiente le haremos perder a sus seguidores, los cuales se unirán a nuestro bando y nos harán ganar más dinero. Por cierto, yo no sé ustedes, pero a mí el canal de YouTube me está aportando grandes ingresos, desde que añadí una sección que dice la cara escéptica de la espiritualidad. Sigamos por la línea de siempre y atacaremos con todo lo que huela a creyente. Tengo que reconocer que fue complicado lidiar con este tipo de gente, por lo que mi estancia como infiltrado entre ellos, de verdad, la padecí como no se lo pueden imaginar. No obstante, gracias a moderarme, a limitarme una y otra vez,
conseguí ganarme la confianza del grupo y poder acceder a la información que hoy les estoy compartiendo. El último fragmento que voy a exponer de los que extraje de ese grupo del cual les comento es muy fuerte, ya que el detractor que lo escribió propone crear una estrategia para que un creyente cometa un acto de desvivimiento debido a la presión social. En Estados Unidos, un investigador paranormal se ha quitado la vida debido a la presión social y a las críticas que nuestros compañeros detractores han hecho hacia él. Hagamos aquí lo mismo. Propongo que nos centremos en Juan Molina, ya que es una persona vinculada con el tema de la reencarnación, quien, además, según me consta por personas en su entorno virtual, está pasando por problemas de depresión y ansiedad. Con suerte, podemos conseguir que se quite la vida. Al parecer, es una persona muy sensible y que arrastra serios problemas emocionales. Si logramos que se quite la vida, habremos conseguido un triunfo abismal, ya que tendremos una prueba irrefutable que ni siquiera él mismo creía en la reencarnación, porque de haberlo hecho, no se habría quitado la vida. Así, con esta muerte por bandera, reforzaremos nuestra visión y nuestra versión de que todos estos gurús son unos verdaderos farsantes. Tras leer esto que acabo de compartir con todos ustedes, esperaba una reacción por parte del grupo en la que sus miembros reprocharían esta propuesta, ya que era algo disparatado. Sin embargo, ¿cuál fue mi sorpresa cuando contemplé que todos la apoyaban a ultranza? Aquel día, amigos míos, decidí poner fin a esa infiltración. ¿Iba yo a explotar de rabia o yo no sé qué iba a pasar conmigo? A pesar de haber tomado una decisión firme, consideré que antes de abandonar debía entrevistar a alguno de estos malditos cafres, por lo que les comenté que estaba creando un podcast de audio. Así fue, como uno de ellos accedió a dejarse grabar. Sin duda, ya me había ganado su confianza. Lo que me comentó en la entrevista es más o menos lo que he expuesto en todo esto que ya les platiqué. Además, me impactó mucho el hecho de que se sintiera tan orgulloso de destrozar vidas ajenas. No podía yo creerlo. Aunque lo más asombroso también sucedió fuera de los micrófonos. Escuchen bien lo que les voy a compartir. Esto quedó off the record. Hay algo que no sabes de mí, me dijo aquel hombre. ¿Guardas un terrible secreto?, le pregunté yo. Sí. Mi madre es vidente y se gana la vida con esto. ¿En serio? Te lo digo de verdad. ¿Y qué opina ella de que tú hagas todo esto? Todo lo contrario. Mi madre nunca me ha querido. ¿Cómo? ¿No te llevas bien con ella? Hace algunos años no la veo. Nuestro trato fue bueno, pero cuando nací no quiso saber nada de mí. Y fue mi padre el que me cuidó. Me deja sorprendido, totalmente confundido. La primera campaña de desprestigio que hice como detractor fue a mi madre. Yo solo tenía 12 años. Pensé, tuve muchas ideas. En ese momento comprendí que este hombre tenía un gran deseo, un fuerte deseo que lo movía para atacar masivamente y sistemáticamente a personas del mundo esotérico, espiritual y paranormal, y todo era movido desde el odio que sentía por su propia madre. Aquella tarde aprendí una importante lección de vida, y es que a veces hay personas que no son malvadas solo por ser malvadas, sino que hay algo más allá dentro de ellas. Un trauma, un gran dolor que las lleva a actuar de este modo. Sin embargo, no podemos obviar que todas las otras personas actúan así porque tienen grandes heridas. Siendo consciente de esta visión que tienen los detractores sobre lo que es el tema de la reencarnación y todos estos temas en general,
decidí dar mi siguiente paso. Ahora, mi investigación era conocer casos de personas que me hablaran de sus experiencias personales. Conocería entre ellos a un tipo que recordaba una vida pasada sin tenerse que haber sometido a una regresión. El testimonio es alucinante. Te platico en el siguiente podcast de qué se trató. Gracias infinitas por conectarte a Conexión Mérkaba. Mi nombre es Laura Muñoz y soy terapeuta en regresión a vidas pasadas, tarotista, reikista, angelóloga, etcétera, etcétera. Si deseas hacer una cita, en la cajita encuentras mis datos. Si la información te resuena, compártela. Recuerda bien esto, somos seres espirituales viviendo experiencias físicas. Sigue conectado a Conexión Mérkaba.